Andrew vivía con sus abuelos porque sus padres habían tenido discusiones muchas veces y Andrew decidió irse a vivir a la casa de sus abuelos hasta el día que su madre lo obligó a que vaya a vivir otra vez con sus padres y hermanos, cosa que Andrew no quería ya que se llevaba mal con su familia, pero su madre y padre lo obligaron a regresar y se lo llevaron. Cuando llegaron a su casa, hicieron que Andrew entre a la casa. Sus dos hermanos lo vieron con asco y Andrew volteó su mirada y se dirigió a su cuarto y se cerró su puerta con llave. Andrew en su cuarto se acostó en su cama y decidió quedarse ahí encerrado unas horas. Andrew había ido a la cocina para comer algo y Andrew había agarrado una bolsa de papas, pero su hermano Scott le sacó las papas de la mano. Andrew le pidió que le devuelva las papas, pero Scott se las dio. Andrew decidió irse, pero Scott le dio una patada en la espalda a Andrew, haciendo que caiga al suelo muy fuerte. Scott pasó por al lado de Andrew y se fue. Andrew se levantó del suelo y agarró otras papas que habían y se dirigió a su habitación. Andrew se dirigía hacia su escuela, pero Scott y su otro hermano Rick lo molestaron hasta llegar a la escuela. Cuando Andrew entró, guardó sus cosas en su casillero. Scott agarró a Andrew y hizo que se golpeara la cabeza con el casillero, pero Andrew se levantó y se fue a su clase. Andrew entró a su casa y su madre lo vio con mucho asco a Andrew y Andrew también la vio con asco y se iba a irse a su cuarto, pero escuchó un ruido en el sótano y Andrew nunca bajó ya que sus padres lo tenían prohibido bajar, pero Andrew bajó y vio una máscara verde con una cara y la agarró y se la llevó a su cuarto. Andrew dejó la máscara en su escritorio y se fue a acostar a su cama y se durmió. Andrew salió de su cuarto y su padre estaba yendo a su cuarto. Lo empujó a un lado a Andrew y su padre entró a su cuarto. Andrew fue a la cocina a agarrar algo, pero su madre le agarró la mano y lo sacó. Su madre y Andrew se fue afuera de su casa y Scott y Rick lo vieron y lo empezaron a molestar hasta que Andrew le dio un golpe a Scott en la cara, pero Rick lo agarró y Scott se había enojado mucho y entre los dos le dieron una paliza a Andrew y Scott le dio patadas en los brazos de Andrew, dejando sus brazos morados y cortadas. Andrew entró a su casa y se fue corriendo a su cuarto y cerró la puerta. Andrew se sentó en su silla donde está su escritorio y se puso vendas en sus brazos. Andrew salió de su cuarto y su madre le dio un golpe por haberle dado un golpe a Scott. Andrew le dijo la verdad, pero su madre no le hizo caso y lo empujó y se fue. Andrew se levantó y decidió salir de su casa e ir a caminar un poco. Andrew andaba caminando tranquilo por la calle y vio una banca y se sentó a pensar. Andrew estaba harto de su familia que siempre lo molesten y le peguen, pero Andrew no puede hacer nada ya que ellos son más fuertes. Andrew se paró y se fue hacia su casa y mientras caminaba se había cruzado a dos chicos que vieron a Andrew y los chicos estaban caminando para frente. Andrew pasó por al lado y los ignoró, pero uno de ellos le puso el pie y lo hizo caer al suelo. Andrew se levantó enojado y le dio un golpe en la cara al chico, dejándolo en el suelo y Andrew se fue corriendo rápido del lugar. Andrew entró a su casa sin hacer ruido y se fue a su cuarto y se fue a dormir. Andrew se levantó de su cama y salió de su cuarto y vio que no había nadie en su casa, así que Andrew se fue a su patio a estar un rato. Andrew se sentó enfrente de un árbol que estaba en su patio y donde estaba su casa del árbol. Scott volvió y se dirigió al cuarto de Andrew y este lo vio y Andrew fue a detenerlo, pero Scott lo agarró y lo tiró al suelo. Y Andrew le dio una patada a Scott y Andrew corrió hacia el patio y subió a su casa del árbol a esconderse. Scott lo anduvo buscando por toda la casa y Andrew decidió quedarse hay unas horas hasta que Scott se fuera. Andrew vio que Scott se fue de la casa y Andrew bajó y entró rápido y se encerró en su cuarto. Andrew vio que Scott le había roto todo el escritorio, la lámpara y sus cosas y Andrew se enojó y se dirigió hacia el cuarto de Scott y Andrew empezó a romper las cosas de Scott y dejó todo roto y Andrew se fue a su cuarto. Andrew se quedó en su cama pensando lo que hizo, pero le dio igual. Andrew se fue al baño y se bañó. Andrew se fue a su cuarto y se puso una sudadera morada, un pantalón negro y unos tenis negros con rayas blancas, y cuando salió vio que Scott y Nick iban a romper su casa del árbol que le había hecho su abuelo. Andrew intentó detenerlos, pero Nick agarró a Andrew y Scott agarró un mazo y empezó a romper la casa. Scott, después de romperle el árbol a Andrew, Scott
Scott se acercó y le dio un golpe en el estómago a Andrew y Nick le dio una pata a Andrew dejándolo en el suelo y Andrew se iba a levantar pero Scott le dio una patada en la espalda y lo dejó ahí tirado. Scott y Nick se fueron adentro de la casa. Andrew se hartó de su familia y Andrew se llenó de ira y enojo y iba a vengarse de sus hermanos y padres. Andrew se levantó del suelo y fue a su cuarto y se sacó su sudadera y agarró una aguja y cosió una carita con cuernos y le puso cinta en los brazos. Andrew encontró unos guantes negros y vio la máscara verde que había encontrado en el sótano y se puso la máscara y Andrew hizo una lista de quién se iba a vengar y iba a empezar por su madre. Andrew se dirigió hacia el patio y fue a buscar un arma para poder vengarse de su familia, pero no había encontrado nada. Pero Andrew vio el tubo que conectaba con el agua. Andrew agarró una rama y rompió el tubo y lo agarró y le puso filo. Ya estaba listo para empezar su venganza. La madre de Andrew estaba lavando la ropa y escuchó un ruido que venía del sonato y escuchó la voz de Andrew que venía del sótano y su madre fue enojada y abrió la puerta del sótano y revisó todo el sonato, pero no vio nada. Su madre iba a cerrar la puerta pero Andrew la sorprendió y le dio un golpe en la cabeza a su madre con el tubo de metal, haciendo que su madre caiga por las escaleras. Andrew cerró la puerta y tachó su madre de la lista. Andrew entró sin hacer ruido al cuarto de sus padres y Andrew vio a su padre durmiendo y se acercó a él y Andrés levantó su tubo y iba a golpearlo en la cabeza, pero su padre reaccionó rápido y le dio un golpe en la cara a Andrew, haciendo que Andrew caiga al suelo y se le cayera su tubo en el suelo. Su padre se levantó y iba a darle una patada en la cara a Andrew, pero Andrew fue rápido y se movió hacia un lado, pero su padre le iba a dar otra patada, pero Andrew agarró rápidamente el tubo y pudo detener la patada y Andrew le dio una patada en la pierna a su padre, haciendo que caiga al suelo. Andrew se levantó y rápidamente le dio un golpe en la pierna a su padre con su tubo y su padre gritó con mucho dolor, pero Andrew levantó su tubo y le dio un golpe muy fuerte en la cabeza a su padre. Scott y Rick escucharon el grito de su padre y fueron a verlo y estaba muerto. Scott y Nick iban a llamar a la policía pero escucharon un ruido en el patio. Nick fue a investigar al patio y Scott fue adentro de la casa. Nick buscó por donde estaba destruida la casa del árbol y no había nada y Nick se iba a ir adentro de la casa, pero Andrew salió de los arbustos y le rodeó el cuello con una soga. Nick hizo fuerzas y intentó pedirle ayuda a Scott, pero Andrew hizo mucha fuerza con la soga, dejando a Nick sin aire. Nick cayó al suelo sin vida y Andrew sonrió un poco y se dirigió adentro de su casa. Scott andaba buscando un arma para defenderse. Andrew quiso darle un golpe a Scott con su tubo de metal, pero Scott pudo esquivar el ataque y le dio un golpe a Andrew en la cara y en el estómago. Andrew cayó al suelo y Scott se fue corriendo con miedo, pero Andrew se levantó rápido y Scott salió de la casa a pedir ayuda, pero Andrew lo alcanzó y lo agarró fuerte a Scott y lo tiró al suelo. Andrew iba a darle un golpe a Scott en la cabeza con su tubo de metal, pero Scott agarró una piedra del suelo y le dio un golpe en la cabeza a Andrew, haciendo que a Andrew le sangre la cabeza y dejándolo mareado. Scott iba a darle otro golpe, pero Andrew agarró rápido su tubo de metal y con la parte rota le clavó el tubo de metal en el estómago y Andrew se levantó y agarró su tubo de metal. Andrew levantó su tubo de metal y le dio un golpe en la cabeza a Scott, dejándolo en el suelo. Andrew le empezó a dar más golpes en la cabeza a Scott y Andrew se dirigió hacia su casa. Andrew puso los cuerpos de sus hermanos y padres y Andrew encendió un mechero y tiró el mechero dentro de la casa, haciendo que su casa empieza a quemarse. Andrew salió de su casa caminando afuera y vio por última vez su casa y dijo: la venganza es un plato que se sirve caliente. Andrew se fue caminando al bosque sin dejar rastro.